predicando, pero en esta mañana pues el Señor le ha placido a mí traerles una palabra de parte del Señor, inquietada bastante de parte del Señor, y preguntarle muchas veces al Señor: ¿qué predicamos, verdad? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que le diga a tu iglesia? No es fácil, porque hay tantas cosas hermosas en este libro de vida, pero Dios me inquietó por un tema, y es compasión. Dígale al hermano que tiene a su lado: poca compasión. Me gozo antes de empezar el mensaje de ver a Sebas. No sabía que estaba por acá. Soy testigo del milagro y de los prodigios que Dios hace en la vida de Sebas, y continuará haciendo. Siempre nos acordamos de él como pastores y comenzamos a clamar. Amén. Por eso es importante, amados hermanos, en sus oraciones clamar por lo que está en eminencia, por las autoridades, ¿verdad? Por la policía, porque hay personas aún de nuestra iglesia que están ocupando esos cargos. Amén. Y precisamente ese tema, ¿verdad? Compasión. Entonces vamos a buscar todos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Las palabras del Señor Jesús. En esta semana ha sido como que inquietando al Señor a tomar los evangelios, la base fundamental de la Biblia. Amén. Sabemos que toda la Biblia es fundamental, pero hay bases. Amén. Donde comienza a construirse. Amén. Mateo 9:36. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 35 al 37. Vamos a leerlos todos. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En esta mañana tan hermosa, la palabra nos dice que Jesús recorría, ¿qué dice? Todas las aldeas y las ciudades. Es decir, el Señor comenzaba a caminar, a verificar, ¿verdad? En lugares y aldeas. Y en lugares y aldeas que se encuentran, a ver, ¿qué nos encontramos? Las personas, ¿verdad? Y también se iba a las sinagogas a enseñarles la palabra. Y él se encuentra con algo muy especial, ¿verdad? Que dice que predicando el evangelio del reino, ¿verdad? Lo hacía Jesús. Pero en la actualidad, ¿verdad? La palabra reino siempre ha sido muy cuestionada. Pero antes de tocar la palabra reino, vamos a tocar la palabra evangelio, porque dice que Jesús predicaba el evangelio. Mire, Jesús predicaba el evangelio del reino. Y él, siendo Dios en ese momento, siendo deidad, aunque estaba en su humanidad, predicaba. Amén. ¿Qué es el evangelio? Nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Nos dicen que somos evangélicos, pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es? Se dice que el evangelio es el que anuncia ¿qué? Buenas nuevas, ¿verdad? Siempre lo hemos escuchado, aún desde que estamos en el discipulado
más raso o el primer nivel o el primer módulo que nosotros hacemos, siempre el Evangelio va a ser buenas nuevas. ¿Qué más va a ser? Noticias de gozo. Pero en la antigüedad ya no se predicaba el Evangelio de una forma como el que ahora nosotros predicamos, pero sí había buenas noticias, había noticias de gozo. Y podemos encontrar a dos personajes en la Biblia con buenas noticias. Una es Noé. ¿Cuál fue la buena noticia que Dios le dio a Noé? Algo tan sencillo, a ver, para la iglesia. ¿Cuál fue? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con Noé? Preparar el arca, ¿verdad? Pero ese arca se iba a preparar por algo. ¿Qué era lo que iba a acontecer para que Noé preparara ese arca? Un diluvio, ¿verdad? ¿Usted puede creer que eso sea buenas noticias? Noticias de gozo. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Voy a raer o a quitar toda carne, ¿cierto? Que se mueve, la voy a quitar. Pero tú construirás un arca. Dios mío, pero qué noticia esa de gozo. No parece de gozo, ¿verdad? Y dice que su familia iba a entrar en el arca, iban a ser salvados. Pero ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé, amados hermanos? Obedeció, ¿verdad? Y comenzó a construir, ¿qué? Ese arca. Pero antes de empezar a construir el arca, comenzó a proclamar a toda la tierra y decir: sálvense, Dios va a derramar un diluvio, Dios va a traer toda la carne que hay sobre la faz de la tierra. ¿Y qué comenzó a hacer la humanidad? A burlarse. Otros no le creían, otros decían que estaba loco, ¿cierto? Ahora nosotros, Dios nos ha dado una responsabilidad, ¿verdad? Y tenemos buenas nuevas. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos buenas nuevas? Ahora vamos a tocar a otro personaje muy especial, que es Abraham. ¿Cuál fue esas buenas nuevas para Abraham? Esa noticia grata para él. A ver. Iba a ser padre. ¿Qué más? Lo llamó ¿de dónde? De la tierra de su padre. Le dijo que se saliera para que le sirviera. Y una de las buenas noticias que Dios le da a Abraham y le dice: tú vas a tener un hijo, pero en la vejez o en la juventud. Pero ya Abraham estaba muerto, dice la palabra, casi como muerto, 100 años. Pero Dios le dijo que iba a tener descendencia. Y eso es una buena noticia, ¿sí o no? Para aquellos hombres que de pronto son estériles, que no pueden dar a luz, o sea, o fecundar, ¿cierto? Sara no podía dar a luz tampoco, ¿cierto? Y qué buena noticia que Dios le da a ellos. Le dice: Abraham, tú vas a engendrar un hijo, ¿cierto que sí? Y Dios comienza a preparar el plan para Abraham. Esas son buenas nuevas, noticias gratas. Desde la antigüedad Dios comienza a trazar un plan de buenas nuevas para el hombre. Y comienza en el principio, y leemos en Mateo. Ahora dice que predicaba el evangelio ¿de qué? Del reino. Una palabra hoy totalmente torcida, satanizada por muchos. Muchas veces no la queremos escuchar. Y entre eso, de pronto, cuando yo escucho algo reino, enseguida yo me
me pongo, como dicen por ahí, escamosa. ¿Qué es esto? Pero escudriñando la palabra, solamente el Señor es el único que tiene el poder de tener un reino. Es el único. Por eso Jesús predicaba el evangelio del reino. ¿Pero de qué reino? Hoy muchos hablan de un reino que no es el reino de Dios. Muchos hoy se enfrascan en la casa del reino, ¿cierto? El bus del reino, el carro del reino, todo es el reino. Pero orando al Señor y predicando y indagando, yo decía, pero qué contraste tan extraño. Porque muchos no dicen el burro del reino o la chalupa del reino. ¿Es o no es? Yo no escucho a nadie decir, hermano, qué bendición que usted tenga un burro del reino. O yo no escucho a nadie decir, cuando Dios nos permitió ir a Magangué, ver esas chalupas. Sí, hay yates del reino, pero chalupa del reino y verlo, porque para ellos el reino significa comodidad, valor, dinero. Pero para Dios las cosas del reino son espirituales. No son cosas de valor. Por eso Él dice, Él predicaba el evangelio del reino, porque es algo que es espiritual. No tiene nada que ver con las cosas materiales. Y el reino denota poder, dominio. Literalmente, ¿por qué se le da a Dios? Porque Dios nunca muere. Dios es eterno y dice que su reino es sempiterno, es grande. ¿Cuántos? Por ejemplo, hay reyes, ¿cierto? Aquí en la tierra que sí hay reyes. Y el reino de Inglaterra y el reino, ayúdenme, ¿qué más? De España. Pero esos reyes mueren o no mueren, ¿cierto? Perece todo, porque Dios es el único que se le atribuye la palabra reino, porque el reino, el Cristo, va a mostrar las maravillas, va a glorificarse, a mostrar las maravillas. Pero ¿cuáles maravillas, hermanos? No son maravillas de cosas corruptibles, sino de cosas que no se corrompen, algo incorruptible. Amén. Y ese reino también tiene otra cualidad, que tiene multitudes y tiene personas que están bajo ese dominio. Y ese dominio solamente lo tiene Dios. Y esas personas, ¿quiénes somos, hermanos? Usted y yo. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí pertenecemos a un reino celestial? Dice la palabra que Él nos trasplanta ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y vamos a estar buscando en Éxodo 19:6. Alguien me busca Éxodo 19:6, que tiene que ver con el antiguo pacto, y otras personas me buscan Primera de Pedro 2:9, para poder entender lo que Cristo predicaba en Mateo 9:36. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Éxodo 19:6. Vuélvalo a leer, mi amada hermana. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Lo está diciendo que la palabra. Y vosotros me seréis un reino de qué? De sacerdotes. ¿Y gente qué? Santa, no gente inmunda. Ojo, gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel.
Pero hermana, esos son a los hijos de Israel, sí. Antiguo pacto. Ahora vámonos para el nuevo pacto. Amén. Que es casi hermosa esa palabra, pero muchas veces no la tenemos por obra. Y vamos a buscar primera de Pedro 2:9. Quien no tiene, por favor, me lo lee. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor en el nuevo pacto? Mas vosotros sois linaje. ¿Escogido por quién, mi hermano? Por Dios. Somos que un real sacerdocio, nación santa. Allá decía gente santa, ¿sí o no? No dice gente o nación inmunda. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pueblo adquirido por quién? Por Dios. Usted y yo fuimos adquiridos por Dios. Para que anunciemos ¿qué? ¿Cuáles virtudes? Pero el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado ¿qué? Pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Cuando Cristo caminaba en la ciudad de Aldea y comenzó a predicar el evangelio del reino, comenzó a suceder cosas. ¿Y qué cosas comenzaron a suceder? Ahí mismo, vamos al versículo 35. No nos hemos salido del versículo 35, amén. Allí está. Dice, y predicando el evangelio del reino, ¿qué pasaba cuando predicaba el evangelio de Cristo, del reino? Sanando toda enfermedad y ¿qué? Y toda ¿qué? Dolencia en el pueblo. Cuando hablamos del evangelio del reino son cosas espirituales, son leyes divinas que Cristo vino a dar a la tierra. Encontramos el nuevo nacimiento, encontramos salvación, encontramos sanidad y encontramos conversión. ¿Cierto que sí? ¿Qué dijo Jesús? Perdón de pecados y vida eterna. Amén. Ahora de conversión. Mi hija Yalia, la semana pasada me dijo, mami, les voy a dar un testimonio a ti y a mi papá. Ok. ¿Cuál es el testimonio? Una amiguita mía del colegio se convirtió a Cristo. Yo dije, Dios mío, 5 años ya dice, se convirtió a Cristo, pero con esa firmeza. Sí, mi amor, sí, mami. Ella se convirtió a Cristo y recibió a Cristo. Ok. Y yo le prediqué. Sí, mi amor, le predicaste. ¿Qué le predicaste? Y le dije, fulana de tal, tú no sabes que a Dios no le gusta que los niños bailen el serrucho. Ajá, hija, ¿y qué le dijiste? Mami, yo le dije, si tú bailas el serrucho, te vas para el infierno. Ajá, ¿y tu amiguita qué te dijo? Ella me prometió, yo no voy a bailar el serrucho. Y yo le hice la oración de fe y ella se convirtió a Cristo. Wow. Si nosotros tuviéramos la pasión de esa niña como por las almas, esto aquí no cabríamos. Definitivamente. Y el escuchar se convirtió a Cristo. 5 años predicando a una niña para que deje de bailar el serrucho, porque le dijo así tacantemente, y yo creo que sí. Por eso a mí a veces me da hasta miedo ponerla en un colegio católico, porque imagínense, me mandarán a llamar cada ratico, porque dijo, si tú lo haces, te vas para el infierno. ¿Cuántas cosas nosotros merecíamos estar en el infierno? ¿Cierto que sí?
pero Cristo tuvo compasión de nosotros. ¿Sí o no tuvo compasión? Estamos aquí por la compasión de Cristo. Estamos aquí hoy sentados por su misericordia. Yo no sé a ustedes o los que están aquí, mis amados hermanos, los que están de este lado, ¿quién les predicó de Cristo? Pero alguien fue y nos predicó el evangelio del reino. Desafortunadamente, como está todo tan torcido, ya no queremos predicar el evangelio. Y si decimos el evangelio del reino, Dios mío, nos satanizan enseguida porque creemos que vamos por dinero. Y Cristo no vino por dinero, vino por las almas. Vino porque estaban enfermos. ¿Y qué es enfermedad? Tanto física como espiritual. ¿Cierto que sí? Dice que sanaba dolencias. ¿Usted sabe lo que es un dolor? Dolor es algo bien terrible. ¿Sí que? ¿Cierto que sí? Cuando tenemos esas dolencias, pero solamente Él tiene la facultad para sanar, para libertar, para romper cadenas. Por eso Él vino a deshacer las obras del diablo. Si nosotros predicamos, ¿verdad? Muchos serán salvos, otros no, pero eso no nos interesa. Mire lo que hizo Noé. Noé predicó, anunció la buena nueva. No le creyeron, pero Noé hizo la parte que le correspondía. Armó también su arca, y cuando Dios le dio el tiempo señalado, metió su familia, se metió él con su esposa, y vino Dios y sucedió lo que tenía que suceder. Tanto el perdón de pecados como la vida eterna, escuche bien, tiene como finalidad el reino de Dios. Amén. Vamos ahí mismito en el versículo 36. Y no nos hemos salido de allí, ¿cierto que no? Ahí hemos estado. Ahí mismo de Mateo 9, 36. Ahí mismito. Nos vamos a ir moviendo más adelante en la Biblia, pero quiero que quedemos clarito allí en Mateo. Amén. ¿Qué dice el versículo de Mateo? A ver. ¿Qué dice? Que no digan pastor, ¿verdad? Como dice mi esposa, eso nosotros leemos la Biblia tan rápido. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿verdad? No desgustamos la palabra, ¿verdad? Porque a veces a mí me pasa así, por de pronto hacer el devocional rápido, los oficios, la niña, esto corre aquí, tengo que tener todo listo, leo rápido, ¿verdad? Pero mire que la Biblia es tan hermosa y tan específica que nos dice algo bien especial. Pastora, pero ¿qué hay de especial en ese versículo? Muchas cosas hermosas que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Y dice, y al que ver. Vamos a quedar nada más con ese verbo tan pequeñito, pero tan significativo para Dios. Dice, y al ver. ¿Era Jesús ciego? ¿Jesús era ciego, hermano? Contésteme. No. Pero ¿por qué la palabra de Dios se deleita en cuanto estos autores escribieron y dicen, y al ver? Porque muchas veces nosotros podemos ver, pero un ver por encima, ¿sí o no? Sí. A veces pasamos y yo, hermana, que usted no me saludó. Ay, hermana, fue que yo no la vi. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Cierto que sí? Y a veces no es que queremos pasar de grosero, sino que uno en el día a día o en el corre-corre podemos pasar desapercibidos. Ay, pero la pastora no me da, porque a veces no vemos. Pero Dios sí ve, valga la redundancia. Él ve, pero ve bien. Él ve bien, o sea,
El ver que está utilizando la palabra aquí es contemplar. Es decir, que Jesús al ver, es decir, al contemplar, al observar, ¿cierto? Contempló. Usted se puede imaginar la deidad, Dios, el que también nos creó, sentado y se puso a ver, a contemplar. Dice, Dios mío, tuvo que ser algo tan hermoso, porque si yo desde aquí, que estoy en un púlpito y lo veo, y no sé qué necesidad usted tiene en esta mañana, no sé por lo que usted está pasando, pero Dios sí sabe. Ahora se puede imaginar a Cristo que nos ha creado y se comienza a contemplar, y dice que vio las multitudes. ¿Qué pasaba con esas multitudes? Tuvo compasión de ellas. ¿Y qué es tener compasión, amados hermanos? Yo quiero que alguien me ayude, porque estoy emboladada. Ayúdenme. ¿Qué es tener compasión? Misericordia. ¿Qué más? ¿Quién más da más? Amor. Gloria a Dios. ¿Quién más da más? Pastor, ayúdeme que estoy embolatada aquí. ¿Qué es compasión, pastor? Amor por las almas perdidas. Dolor. Moverse a misericordia. Mire todo lo hermoso que está saliendo en esta mañana. Pero la palabra compasión que Dios utiliza aquí es todo lo que usted ha dicho, pero es un sentimiento de angustia frente a los males de otros. Miren lo que sintió Jesús y lo que todavía siente frente a las multitudes. Un sentimiento de angustia frente a los males del otro. Él, siendo la deidad, siendo Cristo Dios, dijo: esto yo lo creé, pero mira cómo está esta multitud. Mira cómo el enemigo los tiene. ¿Cierto que sí? Que a raíz del pecado, ¿cierto? En todo lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? Las enfermedades, las dolencias, todo eso, toda esa cantidad de cosas inmundas entró. Pero como Jesús tuvo que hacerse hombre para podernos reconciliar con el Padre, dijo: o sea, mira cómo está lo que yo creé. Por eso, cuando usted y yo pasamos por prueba, usted dice que Dios no me entiende. Sí nos entiende, porque si Él tiene compasión de la vida, de las multitudes, ¿cuánto más de sus hijos tiene compasión? Dice que es un dolor, es un sentimiento de angustia frente a los males de otros. Y vaya que sí teníamos males, eso no es. ¿Qué cantidad de males no teníamos? Muchos, ¿cierto que sí? Muchos males que teníamos y que arrastrábamos, ¿cierto que sí? Ahora, hay dos herramientas y vamos a Mateo 14:14, amén. Mateo 14:14. Mateo 14:14. Sabiendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vuélvalo a leer, mi amada hermana. Y sabiendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea que tuvo que compasión. Como tenían males y dolencia, Cristo vino a romper esas cadenas, amén, y tuvo compasión de ellos. Ahora Mateo 15:32. Mateo 15:32, amén. ¿Quién lo lee? Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y a enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. La compasión de Jesús es su esencia, es su naturaleza. La compasión de Dios hacia nosotros es algo de Él, es de su esencia, es algo que sale de su
espiritual, dice que tenía compasión y sanó dolencia. Y la otra, ¿qué pasó? Que dice que ya después de 3 días que tenía hambre. ¿Y qué pasó? Tuvo compasión de ellas porque tenían ¿qué? Hambre. Pero yo analizando este pasaje, este versículo, a Jesús le quedaba más fácil, ¿eso no es? Orar y decir, Señor, llénale los estómagos a toda esta gente. ¿No le quedaba más fácil de decir, Señor, bueno, siéntense ahí y yo voy a orar? Y solamente para él no era nada, nada más, ni siquiera ni ponerles manos, nada más extender las manos sobre esos estómagos, sobre 3.000 o 5.000 de los que habían ahí, y sean llenos los estómagos, y vayan y caminen y den fuerzas, y tengan fuerza sus huesos para que caminen lo que tienen que recorrer. Pero Cristo tiene compasión de las vidas y de nosotros también, la parte espiritual y la parte ¿qué? Física, porque Él no los envió así. No es un Dios desnaturalizado, no es un Dios que se olvida de su pueblo, no es un Dios que se olvida de su iglesia, es un Dios compasivo. ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Apeguemos. No el reino de Dios solo, no. Y su justicia, apeguemos ahí. ¿Y qué más dice? Ustedes se lo saben. ¿Cuáles demás cosas os serán añadidas? Todas las cosas. Dice el Señor, si yo alimento los pájaros, visto a las flores del campo, vosotros, es decir, nosotros, no valemos mucho más que ellos. Es decir, que Dios está siempre presto a su necesidad, sea tanto espiritual como sea física. Y Dios quiere también que nosotros tengamos compasión por los que están allá afuera. Que tomemos de predicar al que de pronto, bueno, pastora, yo no sirvo para predicar afuera, pero tienes al lado los vecinos, las personas que te rodean, el que Dios te presenta. A veces a nosotros hay personas que nos dicen, ay, pastora, que se me presentó, o a ustedes mismos. Dios le dice, ay, hermano, que tengo un problema, hermano. Allí es que usted enseguida saca y predica el evangelio. No vamos a prometer casa, carro y beca, no. Vamos a prometer vida eterna. Vida eterna. Salvación. Mira, si tú te arrepientes, mira, Cristo tiene preparado para ti una vida eterna. Pero si te arrepientes de todo lo que estás haciendo, de lo malo, como mi hija le dijo una gran verdad a la niñita, ¿sí o no? Si tú sigues bailando esa noche te vas para el infierno. Y yo dije, Dios mío, qué dura fue. Y eso que nosotros no le enseñamos eso. No. Yo salvo mi responsabilidad, yo no le enseño eso a ella. Yo siempre le enseño es la compasión, el amor. Pero ¿de dónde lo sacó? No sé. Aunque ella lee bastante la Biblia, ¿verdad? Pero le dijo así textualmente. Cuando nosotros predicamos del evangelio del reino, vamos a predicar salvación, milagros, sanidades, que el cautivo sea libre, que el que está angustiado sea libre. Amén. Dice la palabra, y estamos ahí solamente en el 36. Amén. Y vamos a la parte B del versículo 36. Dice, ¿verdad? Terminamos porque tuvo compasión ¿de qué? De ellas. ¿Cierto que sí? Ahora dice, ¿y qué más dice? Porque estaban ¿qué? Y dispersas. ¿Cómo qué?
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero entonces, si no tienen pastor, Dios es malo. No. Vamos a aclarar este versículo. ¿Qué nos quiere decir la palabra a través de esto? Cuando Cristo vino a Israel, encontró las multitudes desamparadas. ¿Y qué más dice ahí? Y dispersas porque no tenían pastor. ¿Por qué pasaba eso? Porque los sacerdotes de Israel, ¿qué pasaban los sacerdotes de Israel? Se habían torcido, ¿cierto que sí? Se habían ido por el dinero, porque cuando Cristo entra en el templo, ¿cómo encuentra el templo? A ver, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cómo encuentra? Una casa que de mercado, eso no era templo de Dios. Se habían olvidado de tener compasión de las multitudes, de las ovejas. O sea, el sacerdocio de Israel se había corrompido tanto que no les había prestado la atención a las ovejas. O sea, la palabra para ellos era muerta. O sea, en el tiempo que Cristo llega a Israel, hay un tiempo de silencio, porque los sacerdotes comenzaron a hacer miles y miles de cosas malas. Y el pueblo estaba ¿qué? Abandonado, porque no había palabra en ese tiempo. Por eso es que la Biblia nos enseña como ovejas que no tienen pastor. Porque el sacerdocio de Israel estaba totalmente torcido. Había perdido una directriz. Y Dios necesitaba encontrar a su pueblo así. ¿Para que llegara quién? El buen pastor. El que da su vida ¿por quién? Por las ovejas. ¿Cierto que sí? Necesitaba Dios a encontrar a su pueblo así para que Él pudiera comenzar a hacer la obra en ellos. ¿Qué comenzaba a hacer? A sanarlos, a romper cadenas. Encontramos endemoniados, ¿cierto que sí? ¿Cuántos endemoniados? Díganme. A ver, díganos. Son varios, pero díganme 2 o 3 endemoniados. Gadarenos, ¿qué más? Díganme. Los sordomudos que eran los leprosos. Y comenzó Dios ¿qué? A libertarlos, a desatarlos. Porque encontró un pueblo atado. Un pueblo que andaba, ¿cómo andan las personas dispersas? A ver, ¿qué es dispersarse? No tener algo claro, sin rumbo. De aquí para allá y de acá para allá. No sabían, no tenían un lugar, no tenían dirección, no tenían un enfoque a dónde o quién les tenía que proveer la palabra viva, el pasto, la comida, pero no comida de comer secularmente, ustedes me entienden, sino comida de vida espiritual, porque muchos allá están vivos o no están vivos. Cuéntenme, ¿están vivos o no están vivos? Físicamente, sí lo están, ¿cierto que sí? Y lo podemos ver, ¿cierto que sí? Camina, pueden tener buena salud, ¿qué más? Corren, se ríen, lloran, pero no están vivos porque muchos están ¿qué? Muertos. ¿En qué? Como dicen por allá atrás, en delitos y pecados. Pero cuando Cristo aparece, Cristo viene a darnos perdón de pecados y vida eterna. ¿Cierto que sí? Eso hace la finalidad del reino. Eso es lo único. Se encierra en 2 cosas. El fin del reino que es que tenga perdón de pecados y tenga vida eterna. Porque cuando Cristo nos perdona, recibimos vida eterna, pero estamos en un ¿qué? Proceso. ¿Cierto que sí? Sabemos que sí, ¿verdad? Que no es fácil, pero ahí estamos. Entonces, cuando Jesús encuentra esto, ¿qué encuentra? De aquí para allá y de allá para acá, estas ovejas están todas dispersas, están vueltas nada. Dios las encuentra totalmente, como dicen por ahí, flacas, enfermas,
Unas no pueden caminar, las del flujo de sangre. ¿Qué pasó con las del flujo de sangre? ¿Qué pasó? Gastó todo lo que tenía. ¿Y quién le quedó? Dígame usted. Cristo Jesús fue el único que quedó. Y el que la sanó. Así nosotros. Se nos puede acabar todo el mundo, hermano. No importa, pero nos queda Cristo. Porque a veces nos ahogamos en un vaso con agua. Ay, Señor, es que yo no puedo. Pero está Cristo. Cuando todo parece que va color de hormiga, que dice que no hay salida, está Cristo. Dios se tiene que glorificar en la adversidad. ¿Le gusta a Él? No es problema mío, es problema de Él. Porque para Dios todo es posible. Él se tiene que glorificar en la adversidad. ¿Para qué? Para mostrar su señorío, para mostrar su poder. Él dice, mira, yo te creé. Mira, ahora, mira la adversidad. Ay, mira, aquí está. En este momento se te da. Porque Él va a mostrar su poder en su reino. Él solamente es poderoso para obrar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hay situaciones que uno vive, cierto, difíciles, pero Dios es el único que abre puertas. Es el único que te abre en el momento en que tú dices, Dios mío, no encuentro la salida, pero el Señor te dice, yo te doy la salida. Pero es que muchas veces nos olvidamos de algo, y es de la comunión con Él. ¿Cómo estoy yo con mi Dios? Estoy como que acatando las órdenes de como digo yo, de los decretos de Dios. Aquí está. No, yo decreto, usted no puede decretar nada, hermano. Usted apurado, no puede ni mover nada, va a decretar. Por favor. No, Señor. Como el hijo mío, que mire que con Juan Diego no tenía para el pasaje de regreso a Mary ni el niño. Yo tenía el mío. Gloria a Dios. El hermano le mandó el pasaje en avión para los dos. Y después yo me fui después atrás. Y cuando llegamos allá, entonces él no tenía la nevera vacía. Escuchen. Y digo, viene Arneri, mi mamá, mi hijo, y la nevera vacía. Y llegó la pastora y le regaló 200,000 pesos. Sin preguntarle, sin nada, sí se los dio. ¿Y quién hace eso? ¿No se merece un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor del Señor? Dios le gusta glorificarse en la adversidad. Y llegaron una bendición porque después llegó el hermano que casi no le dieron la hora y dijo, ven allá al terminal de dar los buses de Montería, y le mandó 100,000 más. ¿Quién hace eso? ¿Pero por qué? Porque ellos están agarrados de las manos de Dios. Solamente Dios contesta cuando nosotros estamos agarrados de su mano. Porque si estamos viendo hoy en día, pues ¿cuál es la favorita de ahora? Diomedes. O si estamos perdiendo el tiempo, ¿usted cree que Dios va a contestar? Por favor. A veces queremos que Dios haga milagros y nosotros no le dedicamos el tiempo al Señor. ¿Ah? Queremos que Dios nos facilite las cosas, que sea como que el cajero automático. Dame. Ajá, ¿y tú qué me das a mí? ¿Qué me das? Si dice el Señor, no tienes ni compasión con el hermano cristiano que tienes a tu lado, ni con los de la iglesia, te compadece y te vas a compadecer desde afuera. ¿Sí o no? Nosotros no tenemos que compadecer con nuestro hermano que está aquí. Nuestros hermanos no somos de sangre de física, pero óyeme, somos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Qué más queremos? Tenemos que tener compasión. Por eso la palabra de hoy es poca compasión. Compasión que nos cuesta sufrir. Yo voy a dar un testimonio. Fui a visitar a un hermano que está recién operado. Cuando yo llegué al apartamento,
Yo nunca, bueno, yo he visto, nunca no, he visto hombres llorar. Pero cuando ese hermano me vio, comenzó a llorar como un niño sentado, se me tiró aquí en el pecho. Y eso es lo que dice Dios, el sentir el dolor del otro. Y a mí eso me conmovió, hermanos. Usted no sabe cuánto. Y hablábamos y le dábamos, yo estaba angustiada ahí donde yo estaba en ese pedacito, y yo estaba, que yo no sabía ni qué hacer. Yo quería ser en ese momento una médica. Y decía, Dios mío, Señor, Dios mío, yo lo único que pensaba en mi mente era, yo decía, Señor, tú eres el único que puedes hacer algo aquí. Yo no tengo nada que hacer aquí. Señor, tú eres el único. Verlo así me partió. O sea, yo no lloré por darle fortaleza. Porque uno no se va a poner a llorar, imagínate, vaya uno palabras de consuelo y va a tomar de consuelo. No, por favor, tengo que ir, aunque el corazón a uno se le esté desgarrando por dentro y aunque uno quiera salirse de la lágrima. Yo creo que a mí se me salió una y yo enseguida comencé a limpiarme, ¿cierto? Tiene uno que darle, aunque uno se esté desboronando en el momento, Dios tiene que hacerlo uno en el momento de la adversidad allí fuerte. Y dice mi esposo, vamos a orar. Ese día Chayo Sofía sufrió y padeció porque la fuimos a recoger a las 6 de la tarde. Lo ungimos. Cuando yo coloco las manos sobre la pierna operada, le echamos el aceite y todo. Yo sentí algo tan especial de parte de Dios para él. Y cuando ya veníamos en el carro, yo le dije a mi esposo, ¿sabes que yo sentí algo especial? Él tenía 3 días, 3 noches, me había comentado la hermana que no dormía. Y yo me veía angustiada de todas formas, o sea, Dios mío, Señor, Padre Santo. Ya a las 9:30 me inquietó, otra vez como que la corazonada, la inquietud de llamarlo a las 9:30, pero vi que eran las 9:30 de la noche, vi que era tarde. Yo dije, de pronto ya está dormido, no ha dormido todos estos días con esa recuperación que es dolorosa. Y cuando al día siguiente yo lo llamamos como a las 10 o 11. La esposa no me contestó y él contestó. Y él le dijo al pastor, pastor, la venida de ustedes fue de gran bendición acá. Pude dormir, el dolor se me ha disipado, aunque el cuerpo está peleando con algo que está colocado allí, sabemos que el cuerpo no está rechazándolo, ¿cierto? Está ahí la pelea hasta que ese cuerpo pueda acoplarse a lo que está allí. Y nos dijo, descanse. Cuando él me dio así, yo me sentí gozosa. Porque yo dije, Señor, tú tienes compasión de nosotros. Nosotros estamos aquí sentados hoy por su compasión, por su misericordia. Si respiramos es por Él. Si vivimos es por Él y para Él. Pero muchas veces se nos olvidan las cosas. Se nos olvida que Jesús aún todavía tiene compasión, aún todavía sigue teniendo compasión de nosotros, aún el de afuera, que se pierde, que está en droga, en homosexualismo, que está en diferentes cosas, que el pecado está allí, pero Dios tiene compasión. Y en conclusión, voy a leer cómo desea Jesús que sea su pueblo. ¿Cómo desea Jesús que sea la naturaleza de su pueblo? Y yo quiero que alguien me diga, ¿cómo desea Jesús que sea la naturaleza de su iglesia en estos tiempos? Yo sé que dice la palabra que la maldad, ¿qué pasa? Se multiplicará, ¿verdad? ¿Y el amor de qué? De muchos se enfriará. Pero porque la maldad se multiplique, nosotros no podemos dejar que el amor se enfríe. El amor por mi hermano que tengo al lado. Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermana. No la vi. Hermana, deme su teléfono. Miren cómo desea Jesús que sea su pueblo. Y Él lo dejó en una bienaventuranza que dice que seamos pobres de espíritu, que más dice llorar por la situación, o dice llorar
con los que lloran. ¿Qué más dice? Hambre y sed de ¿qué? De justicia. Misericordioso con los demás, de corazón puro. Padeceremos persecuciones por causa de su nombre. Seremos vituperados y deshonrados por causa del Señor. Y así es su pueblo. Muchos de pronto nos desprecian, ¿verdad? Muchos somos vituperados. No, ahora que se metió al evangelio, ahora que se metió a aleluya. Mira, ahora que se convirtió al evangélico. Ahora no va a tomar, no va a bailar, no sé qué. Somos eso. Esa es la naturaleza de su pueblo. Que tengamos compasión por los demás. Cuando tenemos compasión, Dios mueve su mano, mueve su poder, mueve su señorío y comienza a libertar y a romper cadenas, hermanos, y ahí no hay nada ni nadie que no pueda ser resistido por el poder de Dios. Toda enfermedad tiene que huir. Toda dolencia tiene que ser sanada en el nombre de Jesús. Él es el único. Nosotros no podemos hacer nada, somos limitados. Yo hoy termino mi mensaje, es cierto que sí, pero al bajarme, igual que usted, tengo mis dificultades, tengo mis problemas, tengo muchas cosas, pero yo creo que Cristo me puede ayudar en medio de la dificultad. Me puede fortalecer en medio de la angustia. Cuando estoy enferma, solamente el Señor es el único que me puede socorrer. Amén. Podemos ir a médicos, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que no vaya al médico, gloria a Dios. Sabemos que hay que seguir una pauta, gloria a Dios. Pero ante todo, colocar nuestra vida en las manos del Señor. Y decir, Señor, yo estoy en tus manos. Amén. Y esta mañana, yo le voy a pedir al grupo de alabanza, amén, que toque una adoración, gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a decirle al Señor que Él es bueno, amén. Vamos a adorarle, vamos a glorificarle. Oh, sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Te adoramos en esta hora de la mañana. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Jesús, porque tú días tuviste compasión de nosotros, porque alguien nos predicó de tu evangelio, nos predicó de que teníamos que ser salvos, nos predicó de tu misericordia, de que tenemos vida eterna, que vale mucho más que todo el dinero. Dice tu palabra, Dios, que si el hombre ganara todo lo que tiene y perdiera su alma, Señor, ayúdanos a ser un pueblo con tu naturaleza, oh Dios, un pueblo compasivo, pobre en espíritu, llorar con los que lloran. Aunque seamos vituperados, Señor, gloria te damos. Aunque seamos, Señor, Dios mío, muchas veces no anhelados por mucho, vituperados, aún desechados por conocerte, gloria a ti, porque tu reino nunca se acaba, tu reino nunca deja de ser, porque tú no mueres, tú vives, porque tú vives y reinas. Porque tú estás en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. Porque tú estás en medio de nosotros, ayudándonos en este caminar, a guiarnos, a guardarnos. Gracias te damos, Señor. Pero te pedimos en esta mañana que nos ayudes a ser un pueblo que tengamos compasión, tanto con mi hermano de aquí, de mi iglesia, mis hermanos que miércoles a miércoles, viernes a viernes, domingo a domingo, yo lo tengo
aquí a mi lado y quizás no le doy un abrazo o Dios te bendiga, o no le digo hermano ¿cómo estás? O llorar con el que llora, o sentir el dolor que siente el hermano. Dios, perdónanos, porque si tú nos has dado ese ejemplo, ¿quién es el hombre? ¿Quién somos nosotros? Si nosotros somos cristianos, si te seguimos a ti, Cristo, si somos discípulos tuyos, tenemos que tener compasión por mi hermano, compasión aún por el que está afuera, que se pierde, que va, como dijo mi hija, al infierno sin Cristo, porque muere en delitos y pecados. Y desafortunadamente, Señor, muchas veces no queremos reconocer eso, que los que se mueren sin Cristo van al infierno, se pierden, porque no le han reconocido como el Rey de Reyes, no le han reconocido como el Salvador, como el dador de la vida, no de esta vida que hoy es y mañana no está, una vida vana, pasajera, que no sabemos cuántos años vamos a vivir, si 40, 50, 60, 70, solamente tú lo sabes, oh Dios. Pero mientras tengamos vida, ayúdanos a tener compasión, no a tener poca compasión, no, Señor, a tener compasión, a tener, Señor, Dios mío, ese sentimiento de angustia por el dolor de los demás, así como tú lo tienes, así como tú, Señor, estás con nosotros. Sabemos que tú eres todopoderoso para orar, eres todopoderoso, Señor. Tienes cuidado de tus hijos, nos alimenta. Dice tu palabra que hace llover sobre buenos y sobre malos. Hace salir el sol sobre injustos e injustos, porque tú eres Dios de misericordia, Dios de compasión. En esta mañana, Dios, ayúdanos a tener tu naturaleza. Pobre el Espíritu, Señor, llorar con el que llora. Señor, en esta mañana te queremos decir que nos perdones, que nos limpies, que nos santifiques, porque real sacerdocio somos. Somos nación santa, linaje escogido por ti, oh Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oh Dios, te adoramos en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces perdemos el tiempo en nuestras propias cosas y muchos se pierden y muchos hermanos nuestros pasan cosas difíciles, situaciones difíciles, y nosotros no lo podemos entender porque aún no hemos aprendido a tener compasión. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Rey, ayúdanos, Padre, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, guárdanos de blasfemar tu palabra, de porque otros la blasfeman, nosotros no podemos blasfemarla, Dios. Guárdanos, guarda tu iglesia, Señor, guárdanos de fábulas, guárdanos, Señor, de falsos maestros, de falsos profetas, de todo lo falso que anda por el mundo diciendo que es tu palabra y no es la verdadera. La verdadera es la que está aquí, la que no se sale, la que está allí ayudándonos, enseñándonos, exhortándonos, consolándonos, edificándonos, oh Dios. En esta mañana te adoramos, Dios, te glorificamos y te exaltamos. Rey de Reyes,